Hola a todos, mi nombre es Verónica Uribe, del programa de Eco by Verónica Uribe. Hoy nos encontramos con Denise Rodríguez y hoy estamos súper contentos. Le damos la bienvenida a la audiencia y hoy tenemos una invitada muy especial, Denise Rodríguez. Denise, ¿cómo estás en el día de hoy? Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí. Ay, qué chévere. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer tenerte. Y bueno, Denise es mi amiga de hace muchos años y hoy estamos súper contentos de que estés aquí y listos para escuchar la historia tuya y qué ha hecho el Señor en tu vida. Cuéntame un poquito de quién es Denise. Bueno, ¿quién soy yo? Soy esposa, estoy casada por 16 años, mi esposo se llama Rigo Rodríguez Mm, y tengo dos niños, un niño de 13 años, Anthony, y Andrea que tiene 11 años. ujú. Este, ¿Y qué haces, Denise? em, Bueno, tengo un negocio con mi mamá y con mi hermana Ujú, de limpieza de limpieza de casas ujú, y comercial también. ujú. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Qué chévere trabajar con la mamá y con la hermana. Qué Sí, delicia. No, es una bendición. sí, no, y gracias a Dios que tú sabes, a veces es difícil tener negocios con la familia, pero Ujú. gracias a Dios que todo, Todos todo es han bueno llevado. ahí. Qué bueno, qué bueno. Denise, cuéntame ¿de dónde eres? ¿Dónde creciste? Ok, bueno, nací en Perú. Ujú. Pero vine a los 10 años aquí a los Estados Unidos. Wow, Ujú. cuéntame de tu niñez en Perú. ¿Cómo era tu niñez? Tuve una niñez buena, normal. Mis papás allá, no, ¿qué te digo? Es bonita, una niñez bonita allá en Perú. Y bueno, y a los 10 años mis papás decidieron venir a los Estados Unidos Ujú. conmigo y con mi hermano. Ok. Ujú. ¿Y cómo fue esa transición cuando llegaste acá a los Estados Unidos? Fue un poco difícil fue porque yo soy una persona tímida. Ujú. Peor cuando era más joven, mucho más tímida Mm. todavía. Entonces fui una persona muy tímida y me demoré mucho en poder aprender el inglés por mi misma timidez, de no querer Mm. soltarme. Y bueno, fui siempre muy apegada a mi mamá, a mi papá. Entonces, Mm. fui siempre muy sobreprotegida, entonces el haber llegado a este país se me hizo un poquito difícil hacer amistades, Wow. a comparación de, por ejemplo, él me lleva 5 años Ujú. y yo soy la más pequeña. Ajá. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos más. Tengo mi Ok. hermano que me lleva 5 años, mi hermano Oscar, y mi hermana Jessica que me lleva 10 años. La mamá. Ajá, La segunda sí, madre. ella es como una segunda madre para mí. Wow, qué lindo. Ajá, entonces, por ejemplo, mi hermano, él es más extrovertido y él pudo desarrollarse mejor. En 3 meses ya hablaba el inglés y tenía Wow. amistades. Entonces, para mí fue un poquito chocante llegar a este país, especialmente porque mi mamá y papá llegaron obviamente a tratar de sacarnos adelante, entonces Mm, se enfocaron mucho en trabajar mm, para poder darnos lo mejor. claro. Ujú. Oh, wow. Tremendo. Tremendo porque la diferencia en el país, en los países de uno siempre está uno con la familia, con todo el mundo, que con todas la tía, la abuela, todo, y llega aquí y Sí, no, la soledad. y especialmente, por ejemplo, nosotros en Perú vivíamos con mi abuela. Ujú. Y en la casa de mi abuela siempre había personas. Entonces, haber llegado aquí, que éramos solamente mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, y mis Wow. papás trabajando, a veces me quedaba yo sola en la casa, mi hermano tenía que recogerme de la escuela, porque él, Wow. bueno, yo tenía 10, él tenía 15, le estaba aprendiendo a manejar. Entonces, sí, fue definitivamente un cambio. Cambio total. Sí. ¿Cómo fueron tu época en middle school, high school? ¿Cómo fue esa época aquí después de venir niña consentida en Perú con todo el mundo alrededor y ahorita sola y teenager? Ah, En la sí. combinación.
Ahí, pre-teenager, ¿no? pre-teenager. Como le dicen twins, ¿no? Mm, Porque tenía 10 años y bueno, y cuando yo llegué yo estaba terminando quinto grado. So, yo wow, estaba recién entrando a sexto. wow. Y por el mismo hecho de que yo era tan tímida, me acuerdo que más o menos ya como en séptimo, octavo grado, me comenzó a chocar mi Mm, manera de ser. mm, Me comenzó a chocar de que se me hacía difícil tener amistades, por lo que era callada, por lo mm, que no quería desenvolverme tanto. Entonces comencé yo como a tener las amistades que, que tener las equivocadas, ¿no es cierto? mm, Comencé con los noviecitos mm, y bueno, ya llegué a high school, comencé con las drogas y el mm, alcohol y todo eso. wow. Ujú. ¿Y cómo llegó? O sea, ¿cómo llegó? Cuéntame, o sea, ¿cómo pasó comenzaste con Noisy y cómo en una fiesta te ofrecieron droga? ¿Cómo comenzó eso? Bueno, yo estaba en el 10th grade, ¿cómo se dice? En 10.º En grado. 10º grado. Ujú. Y entonces mis papás justamente estaban pasando por un divorcio. Mm, Yo a los 15 años mis papás se divorciaron. wow. Entonces yo me fui a vivir con mi mamá. Mm, Y justamente en ese tiempo me acuerdo, hasta más no, ellos no estaban divorciados todavía, estaban teniendo como que como problemas. unas situaciones ahí, sí. Y me acuerdo que la primera vez que tomé, eh, agarré y yo misma me serví con unas amistades en un juego de fútbol, Ujú. fútbol americano de la Wow. escuela en el parqueo, imagínate. Wow. Me acuerdo que mis amigos habían traído vodka con Coca-Cola. Wow. Y entonces ellos lo estaban mezclando y me dieron y yo dije, uy, esto no sabe nada, échale más. Y yo Wow. nunca había tomado. Wow. Bueno, el resultado fue que terminé en el hospital ¿En serio? porque me dio alcohol poisoning, me Te intoxiqué. intoxicaste, sí. Sí, entonces tuve Wow. que ir al hospital, casi entro en coma y eso fue, tú te imaginas, de repente yo en ese momento dije, bueno, voy a parar, pero ahí eso fue el comienzo de todo. Wow. O Ujú. sea que después de ahí, De después de que ahí, casi caes en coma y todo, otra vez volviste. otra vez, y ahí comencé, comenzaba a tomar cuando habían reuniones, Mm, amistades, comencé a fumar marihuana. mm, Y, y bueno, y poco a poco, a través de los años, mm. comenzó eso a empeorar. A empeorar. Ujú. Wow, qué tremendo. Sí. Tremendo eso, Denise. Cuéntame, cuéntame cómo ya saliste del high school, comenzaste la universidad Ujú. y qué pasó en la universidad. Bueno, yo salí ¿Sigues con las de... mismas amistades o? Sí, seguía con las mismas amistades. Salí del high school y comencé el college, Ujú, pero no me interesaba el college. ujú, O sea, iba está. porque sabía que tenía que ir, mi mamá quería que yo vaya, no Mm, tenía mucho interés. mm, En realidad estaba yo en mi propio mundo, enfocada mm, en mis cosas. wow. Entonces, de ahí, de lo que yo solamente hacía, tomaba y hacía marihuana, eso me llevó a experimentar con otras drogas también. Mm, Pero gracias a Dios no llegué tan profundamente, ¿no? mm, Pero sí llegué a experimentar otras drogas hasta que bueno, conocí a Dios y Él me mm. sacó de todo eso. Pero Denise, ¿cómo hacías para comprar toda esa droga? Ay, ¿Qué no. hacías estabas en la universidad? Yo me acuerdo que yo cuando estaba en la universidad, cero plata, solamente me daban la plata para pues plata de la gasolina o cuando me prestaban el carro y plata para la ropa y plata para la comida y ya.
Y Sí. ¿de dónde se Bueno, es que saca? cuando uno es joven se las inventa. Se las inventa, sí, y entre todos comparten. Wow. Si yo compraba una vez, una mía compraba la próxima vez. Y bueno, yo llegué también, yo tenía una tarjeta de crédito. Y no, y yo también, yo trabajaba desde los 15 años, yo comencé a trabajar. Oh, wow. Yo trabajaba en Publix o trabajitos que había tenido en un restaurante o en el mall. Siempre trabajé. Sí. Entonces, con ese dinero, y yo no tenía muchas responsabilidades. Entonces, con ese dinero yo también, pero no, yo tenía una tarjeta de crédito y hacía, yo me Wow. acuerdo que hacíamos, sacábamos en el ATM con la Wow. tarjeta de Con crédito. el cash. Wow. Con el Tremendo. cash advance. Y entonces, sí, y me endeudé bastante. Wow, qué tremendo, Sí. Denise. Cuéntame cómo, yo te conozco a ti y a Rigo como una mujer y un hombre de Dios. Aman a Jesús, una familia hermosa con Anthony y con Andrea. Me encanta esa familia. Rigo y Denise son, yo los admiro mucho y de verdad que, mejor dicho, son muy cercanos a nuestro corazón con mi esposo. Y, pero jamás me imaginé todo eso que tú hayas pasado, no me imaginé nunca nada de eso. Em, Cuéntame en qué momento hubo ese cambio. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor? Bueno, antes de conocer a Dios, a pesar de que no conocía a Dios, yo ya me había dado cuenta que yo no quería estar en esos caminos. Mm, Que yo agarraba y decía, fumaba, digamos, marihuana y decía, ok, hoy va a ser mi último día. mm, Porque me estaba afectando financieramente. mm, Y aparte de eso, yo dejé la escuela, dejé el college. mm, Eh, es decir, no estaba, no, ya estaba madurando un poquito y me estaba dando cuenta que si yo seguía como en high school, mm, ¿no? Y entonces yo comencé a darme cuenta que tenía un problema y yo decía, ok, hoy va a ser mi último día, mañana ya no voy a fumar más. mm. Y venía al día siguiente y venía a decir lo mismo y decir lo mismo. Y era como Wow. un, Un ciclo vicioso un ahí ciclo vicioso. tremendo. Y entonces, bueno, Que parece, eso es lo que tú estás hablando es súper, súper, lo he escuchado miles de veces, que la persona dice, no, yo solamente voy a probar y yo solamente estoy comenzando y eso es un poquito nada más. Pero ujú, ¿qué pasa? Lo que tú estás diciendo, ¿qué pasa cuando uno dice, no, está uno súper seguro de que no, eso no me va a afectar a mí, yo solamente fumo un poquito aquí, un poquito allá, pero resulta que se comienza a agrandar y se comienza a convertir como una bola de nieve y ujú. que va cada día más grande. Claro, es que el enemigo no te enseña la verdad, Mm, no te enseña nunca la verdad, él mm, solamente te va a enseñar lo que tú quieres ver en el momento. mm, Entonces, él tiene planes para nosotros, él quiere mm, destruirnos. mm, Entonces, de esa manera, cuando un drogadicto no es drogadicto porque se volvió drogadicto de la noche a la mañana. mm, Eso comenzó poco a poco con un problema, mm, diciendo, oh, lo voy a probar esta vez, ¿qué va a ser? ¿Cuál es el problema? No va a haber ningún problema. mm, Y poco a poco te gustó cómo se sentía. Y eso que la marihuana pues no tiene el efecto tan fuerte, pero por mm, ejemplo otras drogas que uno se vuelve dependientes mm, de esas drogas, es más difícil dejarlas. mm, Eh, a veces hay drogas que uno hace que al día siguiente amaneces toda depresiva mm. y eso hace que tú necesites y busques esa droga de nuevo para poder Wow, calmar el lo que tú sentimiento de sientes. depresión. Ajá, así es, Qué horrible, tremendo. sí. No, y entonces lo que yo siempre he discutido este tema con personas que fuman marihuana y que dicen que así, personas así que solamente es un poquito. Yo nunca he hecho drogas, pero yo digo, que el paso de la marihuana a la droga, ¿cómo, o sea, cómo es, Denise, tú que estuviste fumando marihuana un tiempo, unos meses o unos años, ¿qué te hizo pasar de la marihuana a la droga?
O sea, quiero saber, como esa transición de marihuana a la droga, o sea, ¿es una transición fácil o es...? Porque yo lo veo como si tú fumas marihuana, entonces estás abriendo una puerta para en cualquier momento utilizar drogas. Ujú. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, mi ejemplo, ¿no? De lo que yo he vivido. La primera vez que yo fumé marihuana, eso era, nunca había tenido una droga en mi cuerpo. Mm, Entonces, lo sientes al 100% y se mm, siente, en ese caso se sentía bien y me reía y te da hambre y que esto que lo otro, con solamente un poquito de fumar, con un mm, poquitito, pero después, ya ese poquitito ya no te hace el mismo efecto mm, y quieres tener el mismo efecto, pero entonces tienes que fumar un poco más. mm, Y cada vez es un poco más y un poco más. Y eso mm, simplemente te abre puertas a que tú quieras experimentar otras cosas más fuertes. mm, Y también la influencia de las amistades. mm, Porque en este caso yo, las otras drogas que yo probé, mm, eran por amistades que los mm, veía haciendo y dije, bueno, una vez no me va a hacer mal. mm, Entonces, gracias a Dios que no me metí a fondo en eso, en otras drogas, ¿no? mm, Solamente fue una cosa de probar. No me gustó cómo me sentía. En el momento mm, sí, pero después no. mm, Así que dije, no, a eso no me meto. Pero hay personas que comienzan así y poco a poco comienza lo que te hace efecto, un poquito que te hace efecto, ya no te hace efecto de la misma manera y comienzas a mm. pedir más y a querer más. Tremendo, Es como el tremendo. alcohol. Tú comienzas a tomar alcohol, comienzas a una copa de vino, después en este caso, ¿no? Cuando uno es joven Mm, y tú no estás tomando porque, ay, sabe rico, estás tomando porque quieres sentir algo. mm, Entonces, un vaso ya no te hace efecto, entonces ahora tomas dos. Entonces tu mm. cuerpo como que crea resistencia, ¿no? Resistencia. Wow, tremendo, Ujú. tremendo. No me imagino. Uy, bueno, entonces cuéntame, Denise, ¿en qué momento paró todo esto? ¿En qué momento tú llegaste a los pies del Señor? ¿Qué te hizo? O sea, tú querías un cambio. Tú Sí, querías que las cosas ya estabas hasta aquí, ya no querías vivir eso más, pero como la dieta. sí. Mañana comienzo y resulta que no hay el dominio propio para la fuerza y la fortaleza para hacerlo. Ujú. De decir, ya hasta aquí y corté todo y ya. Pero ¿cómo fue ese encuentro con el Señor? Bueno, cuando yo tenía 21 años es cuando yo conocí al Señor. Mm, Y eso pasó porque yo en el momento yo tenía un amigo que había sido un exnovio que todavía como que nos hablábamos, ¿no? De esa manera, éramos como que a veces novios, a veces no. mm, Entonces, yo no sabía que él se había convertido al cristianismo. mm, Y él estaba yo estuve con él desde que yo tuve, creo, 16 años, mm, 16, 17 años, hasta los 21 años. mm, Y yo estaba muy enamorada de él. mm, Entonces él se fue a otro estado. mm, Y cuando él me dice, él se fue a Virginia, a vivir en Virginia, y yo me quedé en la Florida. mm, Pero él me dijo, voy a ir a Georgia, si quieres ir a verme, yo tengo que ir a Georgia. No me dijo para qué él estaba yendo, simplemente me dijo que él estaba yendo a Georgia. Y si quieres venir a verme, ¿por qué no nos encontramos ahí? wow. Y yo dije, perfecto, porque justamente mi prima Mm, tenía un novio que vivía en Georgia. mm, Entonces le dije a mi prima y dijimos, perfecto. Entonces agarramos el carro, la marihuana, en camino, fumando de la Florida a Georgia, imagínate. wow, tremendo. Sí, entonces llegamos ahí, lo pude ver a él, Ujú, pero era ya diferente. mm, Había un cambio en él. mm. ¿Y Entonces, él fumaba marihuana no, antes o no, no? no, Nunca, ni él nunca tampoco fumó. sabía que yo lo hacía. ¿En serio? Sí, ¿Y fueron novios por 4 años? sí, porque él era deportista.
Wow. Él era deportista, él había agarrado un scholarship para ir a jugar fútbol americano ahí en Virginia. O sea que apenas salieron del colegio, él se fue. Sí, él venía a la Florida porque su familia es de la Florida, entonces él venía a vernos en la Florida y entonces cuando él estaba en la Florida, pues yo tranquilita. Cuando se iba, me regresaban de mis amigos. Y luego Wow. la fiesta comenzaba cuando se iba. Entonces, Wow. sí, entonces bueno, lo vi en Georgia. Las cosas fueron diferentes. Y bueno, al final, al día siguiente, después de que lo vi, nos despedimos. Yo en ese tiempo tenía un carro nuevo, nuevecito. Ese era en el 2003 o era un carro del 2003, ¿ok? Y cuando estaba a punto de irme, salí del hotel, agarramos, ni creo que habíamos agarrado carreteras, también habíamos manejado un poquito y el carro se malogró. Estamos hablando de un carro nuevo, que no debería dar problemas, ¿no? Pero se malogró. Entonces, y era un domingo, entonces no había muchos lugares abiertos. Y conseguí un lugar y lo llamé a él y le dije, mira, tienes que venir a recogerme porque me he quedado aquí sin carro. Voy a tener que quedarme una noche más. Entonces él me dijo que yo te voy a recoger, pero tienes que venir conmigo a una conferencia. Él no te había contado nada. Él no me había contado nada y tampoco me interesaba en ese momento, porque a mí no me interesaban esas cosas. Pero no te había contado que había recibido al Señor, que estaba yendo a la iglesia, nada. Nada. Wow. Nada. Entonces, yo fui, él me dijo, tengo que ir a recogerte. Justamente 2 de mis amistades están enfermos, no han podido ir a la conferencia, así que tengo dos para ti, para tu prima, para que vayan conmigo, porque no puedo parar en otro lugar para dejarte. Wow. Tienes que venir conmigo. Yo le dije, ok, perfecto. Voy. Cuando llego es una conferencia de hombres. Mi prima y yo éramos las únicas mujeres en ese lugar. Wow. Ajá. Entonces llegamos, él no se sentó conmigo, él se fue con sus otras amistades y yo me quedé sola con mi prima. Me dejó. Mira, busca ver dónde te sientas. Sí, así fue. Y me dejó ahí con mi prima. ¿Y tú qué le dijiste cuando te dijo eso? Como que él tenía una personalidad muy fuerte, entonces nunca le decía mucho a él. Simplemente... Él te dijo, y busca ver dónde te sientas. Y tú, yo, sí, señor. Sí, señor. No me conoce ahora. No, mentira. No, pero no, y bueno, llegamos y gracias a Dios que las cosas funcionan de esa manera, porque yo necesitaba ese tiempo sin él al lado. Sí. Entonces, era una cita con el Señor. Era una cita con el Señor, correcto. Y era una conferencia de T.D. Jakes. T.D. Jakes, no sé si tú conoces quién es T.D. Jakes, él es así todo laberintoso, aleluya, gloria a Dios y todas esas cosas, ¿no? Espectacular, me encanta. Entonces, que es completamente lo opuesto de lo que yo soy. Yo soy un poco más tímida. Entonces, bueno, llego y justamente estaba hablando un futbolista americano de su experiencia, está dando su testimonio. Él está diciendo cómo las drogas, las mujeres, con tanto dinero, no llenó ese vacío que él tenía. Wow. Y cómo lo único que pudo llenar fue su encuentro personal con Dios. Y yo escuchaba esas palabras y yo simplemente las lágrimas se me caían y yo lloraba. No entendía en realidad qué es lo que me pasaba, pero simplemente había sido tocada por Dios. Y me acuerdo que todo el mundo, como es un poquito más así pentecostal, la conferencia, ponía música y saltaban y alababan, levantaban las manos. Y yo también hacía lo mismo. Wow. Y como te digo, yo no tengo ningún tipo de experiencia en lo que es religión o la iglesia. No me acuerdo haber ido a una iglesia yo de pequeña, ¿no? Wow. A pesar de que sabíamos quién era Dios, crecí con mi abuela y mi mamá católica, pero no me acuerdo haber
ido a la iglesia, ni orar, entre familia, ni nada de esas cosas. O para mí, ahora que lo analizo, yo ahí parada, alabando a Dios, eso tenía que haber sido el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, amén. Ujú. Así es, qué tremendo. ¿Qué pasó después? Bueno, y después... Entonces, estuviste en la conferencia de hombres, Ujú. muy tocada por el Señor, y saliste ahí. ¿Qué pasó? Sí. Y bueno, ¿no? Eso ahora me pongo a pensar y yo digo, Dios como en realidad es Dios, porque Él no necesita a una persona específica o nada para poder llegar a ti, a tu vida. Yo siendo mujer en una conferencia de hombres, como que no encaja, ¿no? Pero sin embargo, Él habló. Y cuando Él habla, es fuego. Sí, así es. Entonces, bueno, salimos de ahí de la conferencia y él me preguntó, mi amigo me preguntó si yo quería hacer la oración de fe. Yo le dije que sí y yo hice la oración de fe, pero yo no entendía qué es lo que yo estaba haciendo. Wow. En realidad yo no entendía. Él simplemente me decía, ¿quieres hacer una oración de fe? Y dije, ok, sí. Repetí lo que él dijo y se acabó. Esa noche, como yo tenía mi prima que tenía su novio que vivía en Georgia y ya no teníamos dinero para quedarnos en otro hotel, entonces nos quedamos ahí en la casa de él, del novio de mi prima. Y era muy normal el fumar. Era como un cigarrillo. Entonces ellos decían, hey, ¿quieres fumar? Y como yo estaba acostumbrada, era una costumbre, yo dije, sí. Y yo me acuerdo que yo fumé la marihuana y me pareció rarísimo. Yo dije, ay, qué raro me siento. Debo estar cansada. Bueno, dije, no, me fumé un poquito y me fui a dormir. Al día siguiente, en la mañana, sí quería fumar. Y yo decía, ok, porque estaba acostumbrada. Pero de nuevo se sintió raro. No podría explicarte, era como que algo raro dentro de mí, como que no una incomodidad. Una incomodidad, ajá. Y de ahí fumé casi nada y dije, ya, y paré. Que eso es lo bonito del Señor. Que a ti, que no es acerca de las reglas, es acerca de lo que el Señor te da, el Señor es el que pone esa incomodidad en el corazón de uno para que uno pueda caer en cuenta, sí, lo tengo que dejar, no me está haciendo bien, no, el Señor le quita a uno el gusto, sí, por las cosas que no le convienen a uno. No es acerca de reglas, sino acerca de que el Espíritu Santo le da una convicción de que no está bien y no lo va a hacer uno, no porque alguien se lo dijo, sino porque el mismo Señor le dice a uno, no. sí. Entonces eso es súper, súper espectacular. Sí. No, el Señor está en control en todo momento, aunque nosotros no lo podamos ver, ¿no? Y él ya en ese momento, él tenía planes para mí, él tenía algo específico para mí, él quería sacarme. Yo, obviamente uno ve las cosas de paso a paso, ¿no? No somos Dios, no podemos ver el futuro, pero Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Y él lo único que necesita es un sí. Es lo único. No necesita mucho de parte de nosotros. Es simplemente decirle sí. Sí a él. Sí, aquí estoy. No sé qué va a pasar. No sé cómo va a funcionar las cosas. No sé el día de mañana. No sé si voy a volver a caer. Pero hoy te digo sí. Y es llevarlo día a día con él agarrada de la mano de él. Así es. ¿Qué pasó después? Venían en el carro de regreso a la ciudad de West Palm Beach. Sí, bueno, ya regresando, me acuerdo que en todo el camino son 6 horas no, son 9 porque estábamos en Atlanta. Entonces, a lo mejor llegaron en 6. De repente llegamos en 6. Oh my gosh. Pero bueno, regresando, a pesar de que teníamos marihuana en el carro, yo ya no la volví a fumar. Y nunca más volví a fumar la marihuana, gracias a Dios. Y yo me acuerdo que manejaba y yo simplemente lloraba, o sea, las lágrimas se me caían, me sentía súper
En ese tiempo me sentía súper emocional, pero no eran lágrimas de tristeza. Era una paz que tenía por dentro, pero yo no la entendía. Yo no pude entender. En ese momento no lo entendía. Ahora yo entiendo que ese era el Espíritu Santo que estaba trabajando en mí, ¿no? Que estaba comenzando la restauración en mí. Y bueno, regresamos, llegamos a la Florida y le dije, a los días, yo le dije a mi hermana, mira, yo quiero comenzar a ir a la iglesia. Mi hermana muy contenta con eso porque mi hermana, en ese tiempo mi mamá no vivía con nosotros, mi mamá vivía en España. Ella tuvo que salir del país por problemas inmigratorios y tuvo que salir del país y ella no vivía con nosotros. Yo vivía sola con mi hermano. Wow. Y mi hermana era la que estaba, como es la mayor, era la que estaba detrás mío constantemente. Cambia, Denise, cambia. Esto no es bueno para ti. Por favor. Entonces, bueno, yo le dije a ella, mira, yo quiero comenzar a ir a la iglesia. Y ella me dijo, ok, yo te acompaño. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué tal si vamos a esa iglesia en North Lake? Que hay muchos carros. Siempre veo que porque mi prima en ese tiempo vivía en PGA National, que queda ahí por la entrada de North Lake, porque hay una entrada en North Lake y una entrada en PGA, pero bueno, por la entrada de North Lake siempre había carros, ¿no? Yo en ese tiempo decía, estos carros de acá. Qué poco de carros hacen un trancón aquí terrible. Sí, ese tráfico. Pero bueno, entonces, mira ese tráfico, Dios lo trajo a la mente, ¿no? Sí. Dios, gracias a Dios por el tráfico. Gracias a Dios por el en la North Lake. Lo que me hacía renegar cuando quería yo ir a la casa de mi prima fue lo que Dios trajo a mi mente para hacerme llegar a Él. Wow. Y Dios dijo, y bueno, yo dije, bueno, vamos a ese lugar. Y entonces mi hermana agarra y llama y le dicen que hay un servicio en español. No sabíamos nosotros. Ni siquiera sabía si era cristiana la iglesia, ni siquiera sabía si era católica, no sabía absolutamente nada. Wow. Dios es bueno. El Señor la llevó ahí. Eso. Los pasos que uno toma, ¿no? Dios Sí. los respalda. Sí, sí, así es. Pero bueno, y mi hermana llama, le dicen, mira, tenemos un servicio en español y entonces decidimos ir el domingo. Llego ahí con mi hermana el domingo al servicio en español, que en ese tiempo era el pastor Da Silva. Y justamente el día que yo llego, se estaba bautizando el que ahora es mi esposo. Y él estaba dando su testimonio. Wow. Y porque se estaba bautizando. En ese tiempo la iglesia era más pequeña. No había la cantidad de personas que hay ahora. Solamente había un servicio. Entonces podías demorarte un poquito más en decir los testimonios, Sí. ¿no? De pronto ese era el único bautizo que había ese Exacto. En ese día creo que habían solamente como 2 o 3 personas Sí. bautizándose. Entonces, Wow. bueno, él pudo dar un poquito de su testimonio. Y bueno, y de nuevo, yo tocada, llorando. Mi hermano estaba pasando por un momento difícil, así que veía lo que mi esposo había pasado. Me llevó a acordarme de mi hermano y yo quebrantada. Pero bueno, y así es como comenzó mi caminar en los caminos de Dios. ¿Cómo llegaste el primer día a la iglesia? Después volviste. Sí. ¿Volviste? ¿Y a dónde volviste? Bueno. O sea, ¿seguiste yendo los domingos o cómo hiciste? Bueno, fui el domingo y cuando llegué el domingo, ahí es cuando nos habían dicho de que había también servicio de jóvenes. En ese tiempo yo creo que eran los sábados en las noches, si me acuerdo bien. Se llamaba Max en ese tiempo. Y unas memorias muy bonitas en esos tiempos, pero bueno. Ahí cuando yo llegué, yo lo pude convencer a mi hermano para que vaya conmigo. Mi hermana es 10 años mayor que yo, entonces ella no me acompañó al servicio de los jóvenes, pero pude convencer a mi hermano. Le dije, mira, hay muchachas muy bonitas, ¿por qué no vienes conmigo? Puedes conseguir una novia. Y entonces mi hermana dijo, ok, vamos. Ok, ahora sí. Entonces llegamos
Y bueno, y ahí como era más chiquita la iglesia, todo el mundo te recibe súper súper bien y súper cariñoso, todo el mundo habla contigo, la persona nueva, entonces y bueno, y ahí es como comenzamos a ir los sábados y comencé a ir los domingos. Y tu hermano comenzó a ir también contigo. Sí, él Qué comenzó. rico, qué chévere. Dios agarró a mi familia y nos cambió completamente. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, y ahí gracias a Dios conocí a mi esposo. Bueno, cuéntame esa historia. ¿Cómo fue mejor dicho, el encuentro con Rigo así, el flechazo? El flechazo. Fueron los ojos, tiene ojos azules. Bueno, no, llegamos y él me cuenta a mí de que cuando yo llegué, él me miró, pero vio que estaba con mi hermano. Mi hermano y yo no nos parecemos. Entonces no parecemos hermanos. Sí. Entonces él dijo, como él dice, la niña bonita tiene novio. Tiene novio. Ay, no, todo desilusionado. Qué pena, ¿no? Pero después se dio cuenta pues que era mi hermano. Porque vio a mi hermano hablando con otra muchacha. Dijo, eso está como raro. Sí, entonces comenzamos a juntarnos en grupo. Éramos como un grupo de, no sé, como 10, 15 personas que siempre éramos constantemente juntándonos. Y me acuerdo que salimos, creo que era Labor Day Weekend, no me acuerdo muy bien, pero salimos a la playa. Yo llevaba como 2 semanas en la iglesia. Y ese fin de semana todos los jóvenes se reunieron y fuimos a la playa y comenzó a llover, así que decidimos irnos a comer a un buffet chino. Pero éramos tantas personas que no, de la manera como nos habían sentado era como una L. Y yo estaba en la punta de una esquina y Rigo estaba en la punta de la otra, pero como con nuestras espaldas mirándose, ¿no? O sea, como de espaldas. Ajá. Sí. Y de pronto lo escucho que él está hablando de que él juega racquetball, que es como un tenis. Y yo volteo y digo, yo también. Y cuando volteo a mirarlo, fue la primera vez que yo lo había visto y había hablado con él, pero fue la primera vez como que lo miré con esos ojos, ¿no? Hicieron contacto visual. Sí, yo volteé y dije, ay, qué bonitos ojos. En mi mente, no se lo dije a él, pero en mi mente, ay, qué bonitos ojos y me gustó. Y entonces, ya yo buscaba la oportunidad de poder verlo de nuevo. Entonces íbamos a una célula en la casa del pastor Coco. Íbamos a una célula los jueves en la noche. Y él también estaba ahí. Y bueno, de ahí a la semana comenzamos a hablarnos un poco más y nunca más nos separamos después de ahí. Wow, qué lindo. Y después se casaron. Sí, bueno, ¿cómo fue convivimos juntos antes y convivimos juntos nos casamos, los conocimos y a los 6 meses nos casamos. Wow. Sí, entonces ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 21 años. 21 añitos, wow. Yo tenía 21 años y él tenía, bueno, él me lleva 3 años a mí. Y él tenía su propia casa, su mamá vivía con él, él ya trabajaba, entonces estaba ya estable económicamente y decidimos mudarnos juntos. Y yo a los 2 meses, creo que como 2 meses o un mes, salí embarazada. Y bueno, perdí los bebés porque eran 2, los perdí, pero decidimos igual casarnos y bueno, muchas oposiciones, pero gracias a Dios, no espera perfección de parte tuya. Esa es en nuestras debilidades, es la oportunidad que le damos a Dios para que Él pueda tener su mano ahí, para poder, es la manera como conocemos a Dios también, ¿no? A través de nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestros problemas, es cuando vemos la mano de Dios, es cuando vemos la gracia, la misericordia, el amor, la restauración. Así es. Entonces, gracias a Dios por los problemas.
Y por las nos segundas da oportunidades. por las segundas oportunidades. Tremendo, Sí. tremendo, Denise. Wow, qué linda, qué linda, qué linda historia. El Señor es bueno, el Señor ha sido bueno y yo le doy las gracias por eso al Señor Sí. y no, qué rico, qué chévere que nos hayas compartido tu historia. Ahorita dónde está Denise en este momento? En este momento estoy... ¿dónde estoy? Estoy con los niños en casa por el coronavirus. En este momento soy el chef, Estoy siendo profesora, chef, profesora de homeschool. profesora de arte porque a mi hija se le da hora por hacer arte. Ay, qué lindo. Un poquito de todo. Qué ¿Dónde chévere. estoy? Estoy ahí sirviendo a Dios a través de de yo ser madre, ser esposa, hija. Así es. Ujú. Wow, tremendo, tremendo. Denise, ¿hay alguna tribulación en tu vida? Algo que tú hayas pasado. Durante nuestra vida siempre pasamos diferentes capítulos, diferentes tribulaciones, unas más grandes, otras más pequeñas, unas largas, otras más corticas. ¿Hay algo que tú nos quieras compartir en el día de hoy? De que hayas vivido y cuéntanos cómo lo pasaste. Bueno, sí tuve una tribulación y no fue hace mucho tiempo atrás. Fue hace poco, en realidad. Fue en julio del 2019. Porque nosotros llevamos 16 años de casados, mi esposo y yo. Y en esos 16 años ya los niños van creciendo. Andrea comenzó a jugar, los niños juegan deportes. Anthony juega béisbol, Andrea juega softball. Y Andrea se metió en el softball competitivo, en lo que es el travel, ¿no? El travel softball. Y mi esposo es el coach. Era el coach del equipo de ella, el equipo del niño. Y bueno, estando metidos en el deporte, nos comenzamos a desenfocar de nuestro caminar con Dios. Comenzamos a dejar de ir, porque cuando tú juegas travel softball, eso es sábado y domingo en los deportes, ¿no? Así es. En los juegos. Entonces, habían veces que no podíamos llegar los domingos a la iglesia. Y lo que al comienzo se nos hizo difícil se convierte en una costumbre. Y bueno, ya hoy no vamos. Y comenzamos en ese mundo del deporte. Hay mucho, para los que no conocen de Dios, hay mucha fiesta, ¿no? Mucha tomadera. Y al comienzo, cuando nosotros llegamos a ese mundo, teníamos bien puestos, o sea, sabíamos bien quién nosotros éramos, hijos de Dios, y no estábamos haciendo nada de eso, pero poco a poco nosotros fuimos cayendo en esa rutina. Comenzamos a tomar un poquito más, y ya comenzamos completamente a desenfocarnos de Dios. Ya mi relación ya no era igual, ya no oraba todos los días. Siempre tenía a Dios presente, siempre decía, ay Señor, yo sé que esto no está bien, pero igual, ¿no? Se sentía bonito tener esas amistades y reírse y tomar y bueno. Entonces, fue en julio que Rigo y yo fuimos a un crucero. Solamente éramos los dos, no llevamos a los niños. Ya habíamos ido a cruceros antes, pero esta vez solamente fuimos los dos. Y cuando llegamos al crucero, era uno de fin de semana. Cuando regresamos del crucero, es decir, el día antes de regresar al crucero, Rigo nos llegó una carta al cuarto que nos decía que que tenía que Rigo que presentarse para hablar con los agentes de migración. Entonces, pero como nosotros habíamos ido anteriormente a un crucero, no dije qué problema puede haber aquí. Ningún. Yo soy ciudadana americana, Rigo es residente americano, él tenía su residencia, pero mi esposo ha tenido
él tuvo un pasado fuerte hace años atrás. Yo creo hace como 18 años atrás. Y él, pues ese pasado él tenía un récord criminal. Pero eso ya estaba limpio, ¿no? O sea, bueno, las cosas se quedan en el récord criminal, pero bueno, él nunca más hizo crímenes y no siempre fuimos bajo la ley y todo eso. Pero cuando regresamos y ya estaban los oficiales esperándolo, lo llevaron y me dijeron a mí que bueno, que no lo esperara, que no sabíamos cuánto se iba a demorar. Y que no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Entonces yo me acuerdo que yo me puse muy nerviosa, yo me tuve que ir porque ya no lo pude ver a él. Y estábamos en Miami, en el puerto de Miami, y inmediatamente yo me monto al carro y yo comienzo a llorar porque ya comienzo a ver de que esto es algo más fuerte de lo que yo pensaba. Y entonces llamo a mi amiga Stephanie, que bueno, ella fue una bendición tremenda para mi vida en ese tiempo. Pero llamo a mi amiga Stephanie y porque ella en realidad ni siquiera me acordaba que el hermano sabía que él era abogado, pero no sabía que era abogado de inmigración. No me acuerdo, simplemente la llamé a ella. La llamaste. No sé por qué, la llamé a ella. Y entonces ella me dice, tranquila, ven, regresa a West Palm Beach y ven a buscarme y vamos a ir inmediatamente a inmigración. Cuando yo llego allá, yo estaba mal ya, yo ya me sentía súper mal, súper nerviosa, sin saber qué es lo que iba a pasar, todavía no sabía, ya habían pasado como 2 horas, no sabía. Y bueno, voy a ver al abogado y bueno, y Rigo le permiten hacer una llamada y me dice, mira, me están llevando a Chrome. Chrome es donde detienen a las personas con problemas inmigratorios, ¿no? Y entonces, y lo peor es que se lo llevaron a Key West porque no había espacio en el Chrome de Miami. Wow. Y se lo llevaron a Key West y en Key West no puede haber visitas. Entonces no podía ir a visitarlo, nada. Él estuvo ahí a mediados de julio hasta mediados de septiembre. Estuvo casi 3 meses. No completó los 3 meses. Pero bueno, estuvo casi 3 meses y ahí es cuando comenzó de nuevo mi caminar con Dios. Ahí es cuando yo comencé a orar y pedirle a Dios de que me ayude, porque esto yo no sabía qué hacer. Y yo soy una persona que me considero a veces un defecto que tengo es a veces puedo ser un poquito perfeccionista. No me da miedo equivocarme. Entonces yo fui con el abogado de Stephanie y yo dije, no, yo tengo que buscar algo, yo quiero lo mejor, porque yo tengo que sacarlo de aquí, tengo que ver lo mejor para él. Y entonces fui a otro abogado, ese otro abogado no me dio esperanza por Rigo, decía de que ahora, como mi esposo es cubano, él me decía, ahora yo creo que están deportando cubanos. Entonces más nerviosa me puse y me acuerdo que el esposo de Stephanie me llamó un día, que fue al segundo día, porque hasta ahorita no había yo contratado abogado. Al segundo día me llama y me dice, Denise, Dios ha puesto en mi corazón de que te llame y te diga de que tú tienes que apagar todas las voces alrededor tuyo y comenzar a enfocarte en la voz de Dios. Porque en ese momento yo pues quería escuchar, una persona me decía que haga esto, otra persona me decía que haga otro, no sabía qué hacer, no quería equivocarme. Y todo el mundo comienza a opinar. Y todo el mundo comienza a opinar y bueno, y yo he debido estar buscando mis respuestas en Dios, no en otra gente. Entonces
cuando él me dijo eso, él me dijo, esto vas a solamente poder vencerlo a través de oración y ayuno. Entonces cuando cuando él me dice eso, yo sentí la presencia de Dios. Yo sentí que eso fue de parte de Dios, que él como que me estaba dando esperanza, me estaba diciendo, ven, búscame, que yo te voy a ayudar en este proceso. Qué lindo. Entonces desde ese día yo dije, ¿sabes qué? No importa el abogado que yo tome, porque es mi Dios quien lo va a sacar. Es mi Dios quien va a intervenir. Entonces ahí es cuando yo agarré el abogado de Stephanie y bueno, y comencé yo a buscar de Dios. Y Dios agarré y apagué todo, literalmente todas las voces ahí. O sea, te estoy hablando que dejé de ver televisión, dejé de ver programas. Quise enfocarme 100% en mi relación con Dios. Lo único que hacía era buscar de Dios, orar, comencé a ayunar, comencé a leer su palabra, comencé a leer un libro que era La armadura de Dios de Priscilla Shirer, y Dios comenzó a hablarme a través de eso. De pronto Dios comenzó a levantarme a las 3 de la mañana y yo comencé a orar y Dios me daba una palabra. Yo leía su palabra y Dios me hablaba a través de eso. Y Dios me dio una palabra que quisiera compartirla. En ese tiempo, dame un segundito, déjame buscarla. Tranquila, te lo voy a apuntar. Es 2 de Corintios 4, 17, 18. Esta fue la primera palabra que Dios me dio en esos momentos difíciles, que dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Amén. Y continúa, ¿no? Pero esa partecita ahí es como diciendo, tú ahorita ves tu problema grande, pero no va a durar mucho. Amén. Y sigue hablando, dice, sin embargo, nos producen una gloria que durarán para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Amén. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. Y Dios me dio esa palabra porque era como que Dios me decía, tú ahorita no puedes ver lo que yo voy a hacer a través de este proceso. Tú ahorita lo que tú estás sintiendo, el dolor que tú estás sintiendo, el miedo que tú estás sintiendo no te está permitiendo ver que hay un propósito más grande que lo que tú estás pasando. Entonces nuestras pruebas de ese momento, nuestras dificultades, al final Dios tiene un propósito más grande, ¿no? Entonces esa fue la palabra, y me siguió dando palabra, me comenzó a dar 2 de Corintios 4, 8, 9, que dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Amén. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Entonces, Dios comenzó a darme palabra, comenzó a hablarme a través de canciones que escuchaba, porque yo decidí poner a Dios en centro de mi vida, en el centro de mi hogar. Comencé a poner canciones cristianas y Dios las utilizaba para ministrarme. Comenzamos a hacer devocionales con mis niños, yo y mis hijitos, y comenzamos a orar todas las noches. O sea, se podía sentir la mano de Dios. Y bueno, a través de eso, Dios pasó un tiempo, pasó 3 meses, pero Dios pudo, honestamente yo pensé, cuando yo comencé a sentir la presencia de Dios, al comienzo yo dije, Dios aquí va a hacer un milagro y lo va a sacar inmediatamente. Pero las cosas no funcionan como nosotros queremos a veces, y Dios sabe por qué. Y Dios aguantó
en vez de sacarlo después de unas semanas o después, porque Rigo tuvo corte después de a la semana. Y yo dije, no, lo va a sacar Dios, ¿no? Dios me estaba llenando de fe y yo decía, Dios lo va a sacar. Pues a la semana que él fue, la jueza dijo, ok, vamos a trabajar en este caso. Es una historia larga, pero dice, vamos a trabajar en este caso y vas a regresar el 9 de septiembre. Y yo digo, 9 de septiembre, eso es, faltaba todavía todo agosto, faltaba faltaba como una semana de julio, 2 semanas de septiembre. Y yo decía, ¿qué voy a hacer yo financieramente? Yo sola con los 2 niños. ¿Qué voy a hacer yo sin el apoyo de mi esposo? ¿Cómo le voy a yo decir a mis hijos qué es lo que está pasando? Yo decía, Dios, pero no entiendo por qué. Si tú estás restaurándome, si tú me has de nuevo traído a ti, no entiendo por qué tú lo has dejado ahí tanto tiempo. En ese momento no entendía. Ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo de que Dios nos necesitaba a solas con Él. A Rigo a solas con Él y a mí a solas con Dios. Y bueno, y pasó ese tiempo. Y bueno, Rigo también, Dios comenzó a trabajar en Rigo. Y bueno, Rigo fue a la corte. Y cuando llegó a la corte, ya para ese tiempo ya estaba yo volando. Yo ya estaba ya para septiembre 9, yo ya sentía que Dios me había fortalecido. Ya estaba 100% segura que Dios lo iba a sacar. Yo tenía una fe que yo decía, no. Y llego ahí y la jueza dice, le niega el caso. Le niega el caso. Y yo decía, ¿y ahora qué? Wow. ¿Y ahora qué? ¿Qué sentiste tú cuando ella...? Yo, lo primero que... Yo quedé en shock. Yo decía, pero... ya, ok, yo entendí que yo tenía que haber pasado un tiempo para yo poder trabajar en mi relación con Dios, para Rigo poder pero ¿y ahora para qué quieres más tiempo? ¿No? Y fue de tener tanta fe, mi fe bajó. O sea, me sentía muy mal. Pero bueno, Dios me dio palabra de nuevo. Dios me dijo a través de su palabra que Él no necesita que yo tenga una super fe, que necesita fe del tamaño de una mostaza. De un mustard seed, ¿no? Y que eso es lo único que Él necesita de parte mía. Y bueno, me agarré de ahí y a la semana, gracias a Dios, Él salió. Wow. Pero ¿cómo fue eso? Le dijeron que no y después a la semana le dijeron, ok, eres libre. Cuando fue a la corte, tú vas a la corte y está Rigo con nuestro abogado y está los que representan inmigración, el abogado que representa inmigración, ¿no es cierto? Cuando ya la jueza dijo no, la mujer que estaba representando inmigración ya estaba por irse y le dijo a Rigo que trabajara en su recuperación. Rigo en su mente decía, pero si yo estoy restaurado, yo no he vuelto a hacer nada desde hace 18 años. ¿Qué restauración? Y ella le volvía a decir, trabaja en tu restauración, le decía. Y entonces ella estaba a punto de irse y ella voltea y le dice a Rigo, yo no siempre, ¿cómo le dice? Le decía, yo no tengo la costumbre de estar hablando mucho, pero te estoy diciendo esto con un propósito. Trabaja en tu restauración y todo pasa con un propósito. Wow. Yo en ese momento yo entendí que era la mano de Dios. Yo en ese momento yo entendí de que Dios, a pesar de que me sentía mal y que no tenía mucha fe, que me sentía súper mal, yo lo tomé como que era un mensaje de parte de Dios hacia Rigo. Y bueno, después me entero al día siguiente, el abogado
que conocía a esa señora, le dice de que ella iba a ayudarlo a Rigo, de que ella iba a poner iba a hablar con la persona encargada de Rigo para que puedan procesarlo, sacarlo, porque él es cubano, las leyes son un poquito diferentes. Sí. Y por eso salió. A la semana él estuvo fuera y bueno, y eso fue eso es lo que desafortunadamente tuvimos que pasar eso. Digo desafortunadamente, pero le doy gracias a Dios que tuve que pasar por eso para poder regresar a donde yo pertenezco, que es como hija de Dios. Wow, qué tremendo, Denise. Qué tremendo. Tremenda prueba. Sí, Tremenda muy prueba. difícil. Tremendo. ¿Qué le dijiste a tus hijos cuando eso pasó? Bueno, yo les dije de que Rigo estaba en Cuba, porque yo les dije, no, tuvo una emergencia y tuvo que ir a Cuba. No les dije hasta que yo les dije a ellos, porque yo no sabía cuánto tiempo le iba a durar ahí. Entonces no quería decirles el tiempo. Ya cuando le dijeron a él no, en septiembre, imagínate, yo le dije a los niños de que no había comunicación, que Rigo no podía trabajar porque estaba haciendo unos papeles y todo eso, pero podían hablar con él por teléfono. Pero no era que no podíamos nosotros llamarlo, sino que Rigo tenía que llamarnos a nosotros. Entonces no era una comunicación así súper abierta, ¿no? Entonces ya para septiembre 9 fue cuando yo le dije a los niños, mira, esto es lo que ha pasado. Porque ya no podía ocultarles más lo que estaba pasando. ¿Qué dijeron los niños? Lloraron y bueno, gracias a Dios que a la semana pudo salir. Siguiente. Qué alegría, qué alegría. ¿Qué dijeron los niños cuando vieron al papá? Ay, no, lo tengo en video. Primeramente fue sorpresa, porque yo no sabía que Rigo iba a salir. Yo me acuerdo que yo estaba a punto de irme a un estudio en la iglesia, un estudio en la mañana, no me acuerdo qué día era, un martes en la mañana creo. Y iba a ir a un estudio y entonces de pronto recibo una llamada y era un número de Miami. Y yo dije, qué raro, lo contesté. Y cuando lo contesto, él me dice, es Rigo. Y yo le digo, hey, ¿qué haces llamándome? Y era un número diferente porque él me llamaba de un número que era de Key West. Ahora era de Miami. Entonces yo dije, ¿qué haces llamándome? Porque siempre me llamaba a la misma hora. Y me decía, no, tienes que venir a recogerme. ¿Qué? Le dije, ¿cómo? Me dice, sí, estoy acá en Miami. En la noche lo habían transportado desde Key West hasta Miami. Wow. Y entonces lo fui a recoger. Entonces no le dije a los niños ya estaban en la escuela. Aparte, no podía decirles. Pero cuando los niños salieron de la escuela, yo dice que mi hermana los recogiera a los niños. Wow. Y los trajera a un parqueo por Home Depot, por un Home Depot. Y le habíamos dicho mi hermana le había dicho que yo los iba a encontrar, nos íbamos a encontrar ahí, porque siempre nos encontrábamos ahí para veces cuando no podía recoger a los niños, ella los recogía. Y cuando llego, los voy a recoger, ellos se bajan del carro de ella y de pronto por el costado sale Rigo. Y los niños agarran y gritan, papá, y de pronto van y lo abrazan y comienzan a llorar. Y ay, eso fue... Qué lindo. Qué lindo. No, qué sorpresa. Eso nunca se les va a olvidar. Sí. Jamás. Qué lindo. Porque fueron casi 3 meses que no vieron a su papá. Fueron casi 3 meses, sí. Wow. Y ellos son súper apegados a Rigo. Oh, súper apegados. Sí. El coach. Coach Daddy. Sí. Qué lindo. Ay, qué bendición, Denise. Qué lindo. Denise, yo tengo una pregunta para ti. Si esa prueba sí fue tremenda, ¿tú qué le dirías a alguien que está pasando por una situación así, que tiene a su esposo en la cárcel y está en espera, y está en la misma situación con sus hijos?
financieramente preocupada, no sabe, tiene esa incertidumbre, ¿qué tú le dirías a una mujer que esté pasando por eso? Yo le diría de que Dios es nuestra esperanza, de que muchas veces las decisiones que uno toma, pues no podemos decir, no culparlo a Dios, ¿no es cierto? O sea, Dios está en control de todo, pero nosotros también tomamos decisiones equivocadas. Pero Dios siempre quiere respaldarnos. Dios siempre quiere trabajar en nosotros. Dios siempre quiere darnos una oportunidad nueva. Y lo único que podría decir es, agárrate de Dios. No hay muchas palabras que pueda decir. Agárrate de Dios. Dios quiere trabajar contigo. Dios te va a dar palabra. Dios te va a llevar día a día. Dios te va a ayudar financieramente. En esos momentos difíciles, me acuerdo que un día llegué a la casa. No había muchas personas que sabían lo que estaba pasando con Rigo. Solamente unas cuantas. Y me acuerdo que yo llegué a la casa y bueno, mi hermano me ayudó financieramente en un poco. Llegué a la casa un día y había un gift card de $200 de Publix. O sea, Dios usa personas para suplir tus necesidades. Y Dios usa su palabra para suplir las necesidades que nosotros necesitamos espiritualmente, emocionalmente, ¿no? Amén, amén. Denise, ¿qué le dirías a una persona que no conoce al Señor en ese momento, que está pasando por esa situación, pero que no conoce al Señor? ¿Qué le diría? ¿Qué le dirías? ¿Qué tienen que perder? No tienen nada que perder. ¿Por qué no decirle sí a Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si de la manera como han estado haciendo las cosas no ha funcionado, ¿por qué no prueban otra manera? Dios quiere conocerte, Dios quiere conocerlos, Dios quiere tener una relación con ustedes, Dios quiere una mejor vida de la que tenemos. Entonces, eso es lo que yo le diría. ¿Y qué le dirías a una niña, a Denise de 17 años? A Denise de 17 años. Si tú la vieras ahorita y vieras a Denise, ¿qué le dirías? Le diría, número uno, no te imaginas cómo tu vida va a cambiar, ¿no? Si yo pudiera regresar y hablar conmigo misma, yo le diría, no te sientas sola. Tienes a un Dios que vas a conocer y que te va a amar, que va a ser tu roca, que te va a dar un esposo que te ama. Yo le diría de que muchas de las cosas que hacía en ese tiempo eran momentáneas, pero Dios es para siempre. Que esas cosas no, a pesar de que uno se divierte y no le ven nada malo a veces, esas cosas no van a llevarla bien si sigue uno por los mismos caminos. Que Dios quiere revelarnos la verdad, quiere enseñarnos quién es Él. ¿Qué haría que si una persona en ese momento en la audiencia estaba pensando, yo quiero conocer ese Jesús que tú conoces, Denise? ¿Tú qué le dirías a esa persona? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo comienzo? Comienzo reconociendo de quién es Dios, reconociendo de que soy pecador, reconociendo de que quiero un cambio, reconociendo de que quiero renunciar a mi vida que no me está llevando bien. Wow. Y bueno, y la palabra, ¿no? La palabra restaura. Justamente ahora Dios me ha estado ministrando mucho con conocer, leer la Biblia, dejarme conocer a Dios, el Dios de la Biblia, conocer a Dios, no dejarme guiar tanto por mis emociones. Mis emociones suben y bajan,
Peor si somos mujeres, nos dejamos guiar por las hormonas. Ahí tenemos Así días es. que no se nos pueden acercar. Entonces, hasta siendo cristiana, hasta yo conociendo de Dios, a veces queremos llevar nuestra relación con Dios basadas en emociones. Eso es verdad. Y a veces vemos lo que Dios... Yo estoy leyendo un libro que se llama... Yo le tomé la foto porque no traje el libro conmigo. Bueno, está en inglés. No sé si lo tienen en español, pero el libro se llama... es por Jen Wilkins y se llama Women of the Word. Mujeres de la palabra. De la palabra. Y entonces este libro me está ayudando a... Yo escribí algo, te lo puedo... Claro que sí. Mira, lo escribí en inglés, pero lo había traducido. Dice, es un poquito largo, pero... No importa. Ok, dice, lo importante que es ser guiado por nuestro conocimiento de quién es Dios y no por nuestras emociones. Un minuto sentimos que tenemos una conexión con Dios y después no sentimos esa conexión. No sé si eso te ha pasado a ti, que a veces te sientes como que estás súper cerca a Él y después dices, no siento nada, No siento me siento Señor. débil. No. Entonces, dice, estoy leyendo un libro y en el libro la autora dice, al permitir que el corazón guíe nuestra mente, hemos voluntariamente comprado un boleto a una montaña rusa. Wow, qué tremendo. Nuestras emociones son inestables. Esto ya no lo dice, esto lo digo yo. Nuestras emociones son inestables y como una montaña rusa, un minuto arriba y después abajo. Un día estamos... Nuestras emociones se dejan llevar por las circunstancias del momento y si somos mujeres también son guiadas por las hormonas. Solo en su palabra vamos a poder encontrar y conocer a Dios. No es nuestro corazón. No vamos a encontrarlo en nuestro corazón, es en la palabra de Dios. Amén. Nuestros corazones solamente nos van a enseñar a un Dios basado en nuestras experiencias vividas del presente y el pasado. Por ejemplo, si nuestro Padre terrenal nos crió y disciplinó de cierta manera, es muy posible que nosotros veamos a nuestro Padre celestial de la misma manera, como vemos a nuestro Padre terrenal. Por eso es tan importante de conocer quién Dios es, para no confundir la imagen de quién es Él con la que nosotros hemos creado. Es por eso que la Biblia fue escrita, para conocer a Dios. Pero el ser humano es un ser egoísta y tendemos a enfocar todo en nosotros. Cuando nosotros abrimos la Biblia, la mayoría de veces queremos que la Biblia nos hable y queremos descubrir quiénes somos a través de la Biblia, cuando en realidad a quien tenemos que descubrir es a Dios. Yo soy culpable de eso. O sea, yo agarro y digo, Señor, háblame, ¿no? Digo, nosotros fuimos creados para adorar y alabar a Dios, pero muchas veces nos gusta alabarnos y adorarnos a nosotros mismos. Si nosotros comenzamos a enfocarnos en realidad y buscar y conocer de Él, vamos a descubrirnos a nosotros mismos. La diferencia es que cambiamos nuestro enfoque hacia Él y quitamos el enfoque en nosotros. Un ejemplo que podría dar sería sobre la relación entre mi esposo y yo. Yo sinceramente puedo decir que a través de los años soy mejor persona con la ayuda de mi esposo. Al yo tener una relación más profunda con él, eso me ha moldeado mi carácter. He aprendido a perdonar, a amar, a relajarme un poco, porque yo a veces, mi esposo es relajado, ¿no? Él es así más loco. A relajarme y reír un poco más, a escuchar y ser paciente y muchas cosas más. De la misma manera, al yo conocer más profundamente quién es Dios, eso nos va a hacer que nosotros podamos crecer personalmente. Vamos a poder ser moldeados en la persona que Él creó. Es por eso que no podemos dejarnos guiar simplemente por nuestras emociones, por lo que el corazón dicte. No
podemos dejarnos guiar simplemente por una experiencia emocional que en algún momento tenemos con Dios. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Tenemos que quitar el enfoque de nosotros y enfocarnos en conocer a Dios, a conocer a quien nos creó. Y Dios puso Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas ni la costumbre de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Me llama la atención porque no dice en cambiarnos la manera de sentir. Dice la manera de pensar. De pensar. Entonces Wow. aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y en Efesios 4:22-23 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Él quiere renovar nuestra mente, pero no puede renovarla si no leemos la palabra de Dios, si no conocemos quién es Él. Así es, así es. Eso está profundo, profundo porque siempre lo que tú hablas, a veces, ay Señora, háblame, háblame. Y ahí está la palabra. Y cuando leemos la palabra y lo buscamos a Él y leemos su palabra, ahí es donde lo vamos a encontrar, en la palabra. Sí, sí, Tremendo. yo quiero agarrar y mirar y decir, Señor, quiero conocerte a ti. ¿No? A veces uno quiere encontrar el por qué uno es como es, por qué yo soy así. Dios, dame una palabra para que le dé una persona, dame una palabra. Y a veces agarramos ciertas frasecitas y dice, ay, Dios me habló, pero en realidad estamos buscando de Él para conocerlo a Él, para conocer el corazón de Dios. En realidad estamos detrás del corazón de Dios. Es quitarnos el enfoque de nosotros y enfocarnos en Él. Amén. Así es. Gracias, gracias. Esa persona que está escuchando ahora y quiere conocer al Señor, la palabra es la que nos ayuda a conocerlo. Y también el arrepentimiento, como tú decías, arrepentirnos y decirle al Señor, quiero conocerte. Y ir con un corazón contrito y humillado delante de Dios, es decir, te quiero conocer. Y el Señor se muestra de una manera impresionante. Y si tú que estás escuchando de verdad quieres eso, pídelo y Él lo va a mostrar. Él lo va a mostrar. Es algo que Él está esperando con brazos abiertos ese momento, el momento en que nosotros le abramos su corazón. Y también quiero leer una palabra aquí que está en Mateo 11:27, y habla de venid a mí y descansad. Y habla en Jesús, dice comienzo en Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como decía Denise, hay que tratarlo, mirar y ver qué bueno es el Señor, y el Señor es tratarlo. Y el Señor transforma la vida de uno paso por paso. No importa cómo tú estés en ese momento, ven cómo estás y Él te va a recibir. Correcto. Así es. Denise, ¿qué personas han influenciado en tu vida? Que tú te venga a tu mente en ese momento. ¿Quién ha influenciado en tu vida poderosamente? Poderosamente, bueno, mi mamá.
mi mamá ha sido una influencia tremenda en mi vida. Yo tengo una relación muy cercana con mi mami y bueno, cuando yo pasé esos momentos difíciles, mi mamá fue la que estuvo ahí, al lado mío. Me apoyó en todo, en absolutamente todo. Ella fue la que me ayudó, me dio fuerzas. Mi mamá es una persona fuerte. Entonces, me acuerdo cuando yo recién llegué, cuando pasó lo de Rigo, yo lo único que quería era llorar. Tirarme a la cama y llorar, pero yo no podía, yo sabía que tenía los niños, no podía hacer eso, pero mi mamá fue fuerte y me dijo, no. Yo le dije a mi mamá, llévate a los niños, quiero estar sola. Y mi mamá me dijo, mi mamá fácilmente ha podido llevarse a los niños, ella adora a mis hijos, pero me dijo, no, tú tienes que ser fuerte, párate. Y le doy gracias a Dios por eso, le doy gracias porque ella en momentos difíciles, ella estuvo ahí, en momentos donde no tenía fuerza, me dio fuerza. Y ella es el tipo de mamá que me ha demostrado vez tras vez que si yo necesito algo, ella está ahí. Qué lindo. ¿No? Y eso ha sido un ejemplo para mi vida también, porque me ayuda, o sea, el ejemplo que ella me da de madre, puedo yo también ser así con mis hijos. Wow, qué lindo. ¿Hay alguna otra persona que haya transformado, que sea un líder, que haya tocado tu vida y que tú... Mi esposo definitivamente. Mi esposo, él es mi mejor amigo. Él no solamente es mi esposo, pero es mi mejor amigo. Dios sabe a quién me dio. Yo vengo como, él viene de un pasado un poco fuerte, yo vengo de un pasado fuerte y gracias a Dios que me dio a una persona así. Porque no sé si alguien me hubiera podido aguantar o si alguien lo hubiera podido aguantar a él. Somos creados, cuando Dios me hizo a mí, pensó en él. Y cuando Dios lo hizo a él, pensó en mí. Así es. Entonces, así es. Y él ha sido parte de mi crecer, ¿no? Tu caminar. De mi caminar. Él ya conocía a Dios antes que yo. Él llevaba creo que como 8 meses de que conocía a Dios. No mucho, pero él fue el que me ayudó en mi caminar con Dios. Wow, qué lindo, qué lindo. No, gracias, y es un excelente papá. Ay, sí, cuéntanos qué tal. Sí. Yo lo veo como imagínate, coach. Sí. Los coaches para mí son mis héroes porque, o sea, de manejar. Eso es un don que él tiene. Sí. El don de manejar a tantos niños. A los niños, sí. Y impresionante. El otro día nos sentamos, estábamos los 4 y estábamos comiendo y mi hija es así como que bien ella siempre le gusta inventar cosas y siempre quiere hacer juegos. Entonces ella dice, vamos a hacer un juego, porque le gusta jugar juegos cuando comemos. Vamos a hacer un juego. Cada persona tiene que decir qué es lo que le gusta de cada uno y qué es lo que no le gusta. Entonces, y comienzan a decir, no, por ejemplo, Andrea agarra y dice a Rigo, me gusta esto, no me gusta esto. A Anthony, me gusta esto, no me gusta esto. Y es lindo porque ellos ven a su papá como el papá fun, el fun daddy. Qué chévere. No, lo ven como una persona alegre, lo ven como una persona divertida y me gusta que lo vean así. Qué es chévere. Muy lindo. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue el juego? Eso, los dos dijeron de que le gustaban, de que él era así. Que era así. Sí. Wow, qué lindo, qué lindo, qué bendición, bendición, porque eso es una para uno de hijo, cuando el papá es todo súper alegre, es una bendición porque eso alegra el día, cada vez donde llega el papá está la alegría y la risa. Entonces, qué hermosura, eso es una tremenda bendición, una virtud de Rigo. Denise, ¿qué más quieres compartirnos? Bueno, lo que ya te pregunté, ¿dónde está Denise ahorita? ¿Cuáles son tus sueños, Denise? ¿Qué ha puesto el Señor en tu corazón en esta temporada? Dios ha puesto en mi corazón desde hace rato ya hacer un blog. Ya lo inicié, pero me falta, no soy muy buena con la computadora, entonces me falta diseñarlo un poquito mejor y esto, pero me dio
cómo le iba a poner, que era He Whispers. Él, ¿cómo se dice whisper en Suspira. español? Whisper, sí, como el suspiro como de el Dios. susurro. Con el susurro de Dios, sí. Ajá. Susurro de Dios. Entonces estoy en eso. A veces tengo días, y eso es lo que Dios viene trabajando conmigo, porque a veces tengo días de que digo, ay no, esto es muy difícil para mí, yo no estoy para esto, y como que no comienzo, como que digo, no, yo creo que yo me equivoqué, y de repente Dios no quiere esto. Y Dios viene hablándome y viene diciéndome que no me deje guiar por lo que yo siento. Por eso es que vengo hablando de conoce quién es Dios, o sea, camina con la verdad, ¿no? Porque, y bueno, no, ahí voy a continuar y voy a ver cómo lo trabajo, pero eso es el plan que tengo, con la ayuda de Dios. Sí, así es. Hay veces que eso, a veces uno duda y dice, ¿será que sí, será que no? Pero yo te quiero animar a que hay una cosa que yo aprendí de alguien que estaba predicando la palabra una vez, y él hablaba de que hay cosas que el Señor te da que tú las tienes que dar a otras personas. Entonces es algo que es como el don. Yo sé que tú eres una super escritora y el Señor te da palabra y tú escribes. Y es lo que a través de lo que estás haciendo lo del blog. Pero yo te exhorto a que es lo que el Señor te da, entrégalo. Sí. Y tú vas a ver cómo, porque lo que explicaba el predicador era, eso no te pertenece, eso le pertenece a otra persona. Tremendo. Entonces eso a mí me abrió los ojos de una manera que yo dije, wow, o sea, lo que yo no puedo retener el río del Espíritu Santo en mí. Nosotros tenemos que ser como, y él lo explicaba, tenemos que ser, y yo lo vi, él lo explicaba, el río pasa, el Señor, tú recibes y entregas. Tú recibes y entregas en esa comunión constante con el Señor, tú estás recibiendo todo el tiempo y tú vas entregando. Entonces yo lo veía exactamente como, una vez que estaba regando las matas, yo decía, uno es como la manguera, entonces pasa el agua y tú la entregas. Entonces eso es como, somos un vaso y a través del Espíritu Santo el Señor va redarguyendo nuestros corazones y trayendo restauración y tratando con tantas áreas en la vida de uno que otras personas necesitan también eso, pasar por eso. Entonces esas experiencias con el Señor y compartirlas yo sé que va a ser una bendición tremenda. Me encanta el nombre, el susurra, es He Whispers. Es hermoso porque es encontrar al Señor en the quietness, como en la tranquilidad, y yo escucho al Señor también así, en la tranquilidad, en lo callado, es callar lo que tú hablabas tan profundo, de callar todas las voces, de no buscar a ninguna persona que le hable a uno de Dios. No, yo puedo encontrarlo, yo puedo abrir mi Biblia y yo lo voy a encontrar. Entonces en ese silencio, en esa tranquilidad, en esa quietud, yo lo puedo encontrar también. Entonces, y lo que siempre, el Señor no tiene favoritos. El Señor está con los brazos abiertos para abrazarlo uno en cualquier momento, en todo lugar donde nosotros lo podamos, lo queramos buscar. Él está disponible 24 horas, 7 días a la semana, donde sea. Entonces es muy bonito lo que compartes, y Denise, te doy gracias. Qué bendición que hayas venido hoy. No, gracias a ti por invitarme. Qué bendición, y yo sé, I can't wait to see what God has in store for you. Yo sé que tiene muchísimas cosas todavía para hacer. Sé que el Señor va a hacer cosas grandes contigo, porque tú eres una mujer de Dios, tú eres una mujer especial, eres una mujer que eres obediente al Señor, y sé que vienen cosas grandes. Y yo lo creo, y con Rigo también es tremenda bendición. Gracias por haber aceptado, haber venido. Y bueno, nos vemos ¿hay algo más antes de cerrar?
¿Hay algo más que quieras compartir con nosotros? No, nada más. Creo que ya Todo quedó. todo lo compartí. Sí. Listo. Bueno, entonces le damos gracias a la audiencia y bueno, nos vemos entonces esperamos que hayan disfrutado este programa. Por favor, compartan, denle like si tienen alguna pregunta en la página de YouTube. Yo voy a poner todos los datos del blog que Denise Rodríguez está trabajando. Y bueno, ahí nos vemos y cualquier pregunta que tengan otra vez, comenten, compartan y bueno, ahí nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Bye. Bye bye.